plato, Radio Cutipa. Se hizo la luz en esta guarida y yo casi no llego. Estaba quitándome la polera del Tigre porque estuve celebrando, comprenderás, Jorge, y para conservar el equilibrio fui a ponerme la verde de la selección, y así evitamos problemas con los bolivaristas que ayer entregaron el corazón también. ¿Cómo van todos, todas, Jorge? Estás muy contenta. Estoy contenta, sí. Ayer he vivido una tarde hermosísima en ese clásico del que hablaremos más tarde. No sean malos, Jorge tiene un invitado especial y vamos a hacer una mesa muy futbolera hoy también, ¿no? Claro, pero aparte, ayer se dieron esas características que distinguen a Strongest y a Bolívar. Bolívar siempre un equipo que trata de jugar bien al fútbol y el Tigre rugiendo, ¿no? Es decir, sacando la garra cuando está perdido. Todo el mundo decía que estaba entregado por todas las cosas institucionales que vienen pasando en Strongest y además arranca perdiendo, ¿no? Sí, ese primer gol fue tremendo y los ánimos comenzaron a verse por los suelos, pero luego el Tigre, que es su característica, desde el suelo, desde el infierno, se volvió a parar. Muchos hinchas bolivaristas estaban reclamando el arbitraje, si era justa o no esa tarjeta roja, minutos finales al patito, ¿no? ¿Fue justa? Sí, no, un gran arbitraje y además creo que fue imparcial, no incidió en absoluto en el resultado, creo que nadie puede decir perdió Bolívar por el árbitro. No. Muchos bolivaristas sí lo dijeron, había descontento también afuera, la hinchada, he visto algunos sondeos y había gente que estaba caliente con los árbitros, claro. Y bueno, con el árbitro sobre todo, y esa tarjeta roja al patito, el gran motor ayer, ¿no? Luchó pero, hasta el final. Fíjate hasta dónde la economía se entromete en la vida diaria, que puede ser, lamentablemente, el último partido de Enrique Triverio, que ayer no se sabe todavía. Fue una figura fundamental, hace el gol del triunfo y dice, él dijo, ya se sabrá qué va a pasar conmigo, con mi futuro. Pero qué pena sería si se va Triverio, que ha sido uno de los más grandes arribos al fútbol boliviano, Jorge, de los últimos años. Era lo que no quería hacer, comenzar con fútbol. No quiero comenzar con fútbol, pero es la economía. ¿Por qué se iría? Porque no hay dólares para pagarlo, hay un dólar para pagarlo. Hasta aquí lo del clásico, vamos a volver. En verdad, nuestro primer punto del menú, así dijimos, ¿no? El primer punto del menú. Bueno, no puedo hablar de fútbol, por lo menos quiero hablar de Víctor Hugo Romero. Hablemos de Víctor Hugo Romero, nos vamos a la caricatura, que no es caricatura, es una ilustración, no es propiamente una caricatura, es una ilustración. ¿Qué dice?
Últimamente medio mundo se está descompensando y pasa esta ambulancia, claro, está haciendo referencia a nuestro primer tema. Este sí es nuestro primer tema de la guarida, el famoso consorcio. Hoy tenemos varios detenidos, comenzando por el ex ministro de Justicia, Siles. Hay por lo menos 3 detenidos, bueno, aprehendidos, hay 4. Una diferencia siempre, 4. Claro. Y de estas personas, varias han sufrido descompensaciones, problemas de salud. No, cuidado. Parece casual, parece risueño que todos se descompensan. Ahí estamos viendo a uno de los que se están llevando. Sí, ¿no es cierto? el ex ministro Siles que es trasladado. Es el ex ministro Siles. Claro. Ahí está. Claro. Pero parece un poco risueño, pero yo digo que no es nada risueño. La presión que debe tener esta gente en este momento es brutal. No me extrañaría que le baje la presión, que sufra un soponcio. Pero yo digo, hoy sale una nota en El Deber, hay que felicitar al diario El Deber. Sí, muy bien El Deber. Buenísima nota donde transcribe la, ¿cómo se llama? La declaración de este señor Lea Plaza. Lea Plaza, que es por donde empieza todo. Así es. ¿No? Querían que él dictara una sentencia para sacar a la jueza Coaquira. Aquí tengo la nota, está en El Deber. Ubicar en su lugar al suplente que se llama Iván Campero. ¿Por qué? Porque era un hombre muy allegado al ministro, ¿no? A todas las esferas esas que estaban dentro del consorcio. Aquí está la nota de El Deber. Lea Plaza reveló el plan Coaquira que presuntamente articularon Siles, Castro, Córdoba y Campero. El impresionante, Campero. Sí. El detenido de manera preventiva, esa es la palabra exacta, detenido de manera preventiva, reconoce que hace aproximadamente 4 semanas que lo habían contactado por parte de Claudia Castro Dorado. Ella aparece permanentemente en toda esta cadena de hechos y vocal del Tribunal Departamental de La Paz, Sala Plena Cuarta. Lo contacta para reunirse con ella y le piden una reunión. Todo el testimonio está marcado por este tipo de descripciones, la reunión y que el ministro está al tanto, que no se preocupe, el ministro dio la instrucción y lo van a contactar para dar detalles de la instrucción. Quédese tranquilo que está respaldado. Exacto. Pero acá lo que dice veces la instrucción del ministro de Justicia. Lea Plaza lo que dice que esta señora Castro lo volvió loco, virtualmente lo volvió loco. Llegó un momento que él quería que, no sé, golpearse la cabeza contra la pared de la presión que sentía por todas las llamadas que le hacían para que hiciera un favor judicial al ministro para que pudieran colocar a Campero en lugar de Coaquira. En todo el testimonio no es la palabra favor, pero sí instrucción, reunión, coordinación, que las autoridades están al tanto. Y de hecho, en este testimonio, Lea Plaza dice que estaba sorprendido de que el caso esté en Coroico. ¿Por qué se inicia en Coroico? ¿Por qué lo contactan a él si él es juez en Coroico? Y le dicen que la persona que introduce la demanda tenía su domicilio en Coroico. Luego él dice, pero recién lo marca como domicilio en Coroico, ¿no? Como para sacar el caso, no sortean el caso, se lo atribuyen directamente, lo citan que si en el Shopping Norte, en la oficina frente a tal edificio, hablan del conocimiento de el del Prado, que se supone que es el ministro de Justicia, y lo nombran también. Le dicen, el ministro de Justicia está al tanto, van a una reunión donde no llega el ministro de Justicia, pero le dicen que está al tanto, siempre presente Castro, ¿no? Muy enredado todo. Turbio es la palabra. Sí, más que enredado, turbio, porque él hace la descripción de todas estas piezas, ¿no? de estos momentos. Ahora, me parece que es muy complicado para el caso. De la declaración de una persona ante un juez, ante unas cámaras, ante el periodismo, uno tiene su propia interpretación, colige cosas, ¿no? Y
A mí me suena muy verosímil todo lo que dice Lea Plaza, ¿no? Aparte le dijeron hasta el último momento, hágalo, haga la audiencia, haga esto, que está respaldado. Dice, volví a mi despacho y en ese momento me aprendieron. Pero puede que esté haciendo cálculos también, ¿no? Cuando uno está a mí me suena verosímil. Implicado ahí. A mí me suena verosímil. Es decir, puede que sea mentira, pero me suena verdad. Es coherente. Es muy coherente y muy real todo ¿cómo se llama? La descripción de todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Hay otra nota también de El Deber. 4 de 6 acusados del caso Consorcio se descompensaron tras audiencia cautelar, lo que explica esta ilustración de nuestro amigo Víctor Hugo Romero. De 6, 4 tienen estos problemas de salud y van a dar a una clínica, un hospital, etcétera. Me parece que también es comprensible, ¿no? Se desmayó Castro cuando escuchó que iba a ir meses detenida, que iba a perder su libertad, se desmaya, obviamente. Si te digo que de acá del programa te vas a la cárcel, obviamente, ¿no? No, yo eso también lo entiendo. Por eso te digo que puede parecer curioso, entre comillas, que 4 de los 6 detenidos se desmayen y vayan, en lugar de ir directo a la cárcel, vayan a una asistencia médica. Pero también me suena también creíble. Y también se ha dado en muchos casos el poner el tema salud como un pretexto, ¿no? Para no cumplir una detención. Pero esto ¿qué iba a ser? Por 48 horas. Es decir, se recuperan y bueno. Más o menos. García Mesa, y van a prisión. Dictador militar en nuestro país, tenía una condena de 30 años en la prisión de Chonchocoro. Se la pasaba más en Cosmil, en el hospital militar de Cosmil, donde era atendido, pero con todos los honores, y se la pasaba más en Cosmil que en la cárcel de Chonchocoro, ¿no? Así que 48 horas más o menos, más o menos. Hay otra presa famosa que es Cristina Kirchner, que bueno, le dieron una serie digamos, de precisiones de cómo debe ser su detención. El balcón es el gran tema, si puede salir o no al balcón. Puede salir al balcón, pero tiene una tobillera, no puede recibir, a quien ella quiera, claro, a 200 millones de personas. Sí, eso se entiende. Tiene que elevar una lista, supongamos que serán, 15 personas, que serán sus hijos, su abogado, gente de su confianza y bueno, y punto. Y bueno, tendrá que pasarlo ahí. Sí. Pero la pregunta más política es ¿qué va a pasar con esas multitudes que también se reúnen ahí? Un día, 2 días, pero con el tiempo no sé cuál va a ser el devenir político. Han vallado porque también hay vecinos, ¿no? Y los vecinos ya queremos vivir en paz, eso es lo que dicen ellos. Y bueno, han vallado para que no entre un poco la gente. Pero después la gente se va a ir. Esto pasa siempre así. Habrá que ver. Va amainando la euforia. Vos fíjate esto, miren esto. Durante la detención, ese día y los 4 o 5 días posteriores fue la tapa de todos los diarios de la Argentina, ¿no? Porque era un temazo, es un temazo realmente. Pero luego fue también amainando ese tema y ahora ya es la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel. Sí. Hay otros temas. La vida sigue, la vida continúa y eso empieza a pasar para... Es como en los diarios, ¿viste? Que una noticia hoy es la cabeza, después pasa a ser segunda, tercera, quinta, séptima y un día desaparece, sí, se cae. Y bueno, y eso va a pasar lo mismo. Hay una palabra que dijiste, la voy a retomar, euforia. Yo que decía que no íbamos a hablar de fútbol en esta primera parte, creo que llegó el momento. Entonces yo me voy. No, venga, porque me tiene que explicar cómo... Primero no fútbol. ¿Cómo califica el triunfo de Strongest? Pero esto después de decir algo que lo tengo aquí adentro, y es que estamos perdiendo el acceso popular al fútbol. El fútbol es, bueno, el deporte más popular en el mundo, creo que lo sabemos, en Bolivia lo recontra sabemos, y el fútbol debería ser un espectáculo, una alegría que pueda ver yo en mi cocina, una arquitecta en su oficina, un albañil también en su trabajo, en el campo, en la ciudad. Creo que tenemos derecho
a ver el fútbol. Y hoy es un derecho que se ve cada vez más delgadito, cada vez más restringido, un derecho que es derecho cuando uno paga. Me parece triste, no voy a decir injusto, no injusto, habrán contratos, habrán leyes que determinan el espectáculo futbolero mundial, nacional, pero creo que un obrero, una ingeniera tiene derecho a ver un clásico. Me parece que es triste no poder verlo. Claro, es libre la contratación de los derechos de televisación. Y lo tienen dos empresas que son Entel y Cotel. Y está bien, están haciendo su negocio, su actividad, desarrollando. Pero, ¿qué pasa? Es difícil porque la gente tiene que pagar bastante, no hay dinero. Entonces, y por otro lado, con ese dinero que pagan Entel y Cotel, se les paga a los clubes y los clubes le pagan a los jugadores. O sea, está todo concatenado. Y bueno, pero la gente no puede ver, la gente de la televisión. Yo no pude ir a la cancha, lastimosamente, no pude ir a la cancha. No vi, tengo Tigo, no está en Tigo, no entraba tampoco en la tele donde yo me encontraba, nada, como mi abuelito con su radicito estaba yo escuchando, sintiendo, imaginándome, y primero triste por el gol del Bolívar, después feliz, contentísima con el gol de Tigre, y el segundo gol no te cuento, la fiesta total. ¿Cómo uno es cuando es hincha fanático, no? ¿Te parece que el relator que está relatando siempre está del otro lado? Está del otro lado. Sí. Me parece que está un poquito a favor de Bolívar, habrás dicho vos, ¿o no? Sí. Gritó el gol de Bolívar, que yo dije, solo le falta ponerse la camiseta, pero piensan lo mismo del otro lado, y bueno. Ahora, y bueno, el relator, ¿cómo va a gritar un gol? No va a decir gol. No, claro. Tiene que decir un gol. El relator relató bien. Y te digo una cosa, son muy buenos los relatores bolivianos. Hay muy buen periodismo deportivo en Bolivia, lo digo porque vengo de afuera, conozco, he trabajado prácticamente en todos los países de Sudamérica, salvo Brasil. Y son buenísimos. El periodismo deportivo de aquí es muy bueno. Y se necesita un sostenimiento. Cuando yo escucho, como ayer en la radio, dependo de esa voz me tiene que trasladar a la cancha y me tiene que contar todo. Vamos a irnos con un TikTok, creo que merecemos los Tigres, ¿no? Me van a disculpar mis amigos y amigas bolivaristas, pero creo que merecemos poner un pequeño TikTok del festejo, de la alegría del Strongest. ¡Vamos! No digo, mejor no digo, no canto la letra, pero sí digo que se hizo un minuto de silencio, primero porque se fue una gran figura del Strongest, amigo de mi papá, amigo de todos los stronguistas, el Perro Vargas. Enseguida hablaremos de él, de cómo fue su vida, de cómo marcó, de su huella muy sellada en el Tigre, en este club del stronguismo. Y como hicieron el minuto de silencio al comenzar este clásico, claro, cuando se dio el triunfo del Strongest dijeron un minuto de silencio, ¡shh! Por el Bolívar, que es un muerto. Bueno, no sigo más, nos vamos a la pausa. Mirá que tenemos mucho, Sergio Prudencio, Rolando no, mucho. No, y gente que nos está 20, viendo. El otro día estaba yo en la calle y me encantó porque un niñito me vio y dijo, ¡viva el Bolívar! Y yo dije, qué bien, este niñito sabe que soy stronguista, lo que es maravilloso para mí. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Horst Greve y Gabriel Loza, dos economistas amigos nuestros, nos dijeron, hay que ver qué está sucediendo en el mundo. Y hemos invitado a un experto, una persona que está mirando de cerca lo que sucede, así que vamos a ver esto después de la pausa, ¿no? Sí. Y después hablamos del clásico.
Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, yo estoy... la puerta. ¡Qué rápido han llegado! Es nuestro invitado, es para la llave de la guarida. Vamos a ver si es él. ¡Es él! Bienvenido, Jean-Paul. Buen día. ¿Cómo va? Gracias por venir. ¿Cómo estamos? Bienvenido Bien. a la guarida. Buen día. Nuevo ¿Cómo amigo estamos? de la Bien. guarida. Primera vez, Jean-Paul, asiento. Aquí te invitamos un poquito de... Un cafecito. ¿qué? Así. Listo, ahí está. Gracias mil. Gracias, Jean-Paul, por estar acá. Como decíamos en la introducción, vamos a cumplir con un consejo que nos ha dado Horst Greve y Gabriel Loza. Hacíamos una mesa de economía la semana pasada y nos dijeron hay que hacer una mesa sobre la situación del mundo, porque mucho se está moviendo y la tenemos que hacer. Bueno, hemos dicho, a ver, vamos a invitar a un internacionalista y me recomendó el nombre de Jean-Paul Guevara, Freddy Morales, un periodista al que yo tengo gran admiración y cariño. Y dije, si Freddy Morales lo dice, Jean-Paul Guevara tiene que estar con nosotros. De hecho, es un amigo de toda la vida. Jean-Paul, gracias por estar acá en La Guarida. ¿Quién es Jean-Paul Guevara? Para quienes no lo conocen, politólogo, demógrafo, ha sido también embajador de Bolivia en Francia, ¿no? Exacto. ¿Qué sí. tomaba ahí Jean-Paul? No tomaba mate. ¿En Francia qué tomaría? Vino. 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 Efectivamente. ¿Cuánto tiempo estaba ahí? Vino de Bordeaux. Vino de Bordeaux. ¿Fue una buena experiencia? Muy, ¿Francia? muy ¿Sí? bonita. Muy bonita. Fue casi 5 años. Entonces, primero, gracias por la invitación, Claudia. Sí, nos conocemos hace ya tiempo. Tiempo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, gracias por estar aquí en tan bonito refugio que tienen ustedes. Es un refugio vivías tal cual. en esa casona hermosa que está frente al Sena. No, ahí son las oficinas. Ah, esas son las No era oficinas. la residencia. Pero sí. qué hermosas De hecho, no oficinas. tenemos residencia. Pero sí yo vivía a 5 cuadras, entonces todos los días tenía que pasar el puente de Viraquém para llegar a la oficina. Siempre iba caminando. Y tenía la torre a la derecha, entonces... Qué hermoso. De era hecho, una cosa la gente dice bonita. qué lindo, ¿no? Tener una función de este tipo, ¿no? Dicen que es el exilio dorado para muchos políticos. No sé cuán dorado haya sido el tuyo, Jean-Paul, pero en todo caso creo que es una oportunidad, no solamente para las relaciones bilaterales, sino para contactarse con las y los bolivianos, que hoy yo me imagino, en Francia, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están estudiando, ¿no? ¿O cuál ha sido, digamos, no hay mucha población boliviana en Francia, no llegamos como otros países, España, digamos. ¿no? No, ni cómo mencionarlo, España o Italia o Estados Unidos o Argentina. Pero tenemos y siempre nos hacemos notar los bolivianos, ¿no? Entonces hay una población, pero fue una experiencia muy positiva. ¿Es exilio dorado o tiene sus problemas? ¿Está en una No, embajada? de hecho no lo sentí como exilio, era un trabajo pero muy dinámico y muy interesante porque nos tocó un tiempo muy virtuoso de la política exterior de Bolivia. ¿no? ¿Qué años fueron? Fue del 2012 al 2017, 1 de enero del 2017. Entonces, en esos 5 años el presidente Morales se vio 5 veces con el presidente Hollande, tuvo 2 visitas oficiales a Francia, una visita de Estado, tuvimos el conflicto del sobrevuelo del avión del presidente Morales viniendo a Bolivia. Fue muy dinámico. Se inauguró la primera plaza del Estado Plurinacional de Bolivia, en la región del sur de Francia, en Pau. Entonces fue muy dinámico, pero muy positivo, fue muy intenso. ¿Quiénes van a Francia? ¿Van trabajadores, van estudiantes, van mujeres, van jóvenes? ¿Cuál sería la característica, una de las principales de los migrantes en Francia? Yo creo que la mayor cantidad son migrantes económicos, ¿no? Van a buscar trabajo. A buscar trabajo. Y no, el idioma es una barrera, entonces no es el primer lugar de migración, de destino, Claro. ¿no?
Claro. Pero pueden pasar por España, por Italia y después van llegando también a Francia. Y hay una población importante de estudiantes, principalmente por el vínculo que tenemos con el Colegio Franco-Boliviano, Claro. ¿no? Que las promociones tienen un espacio automático en las universidades de Francia, Así es. ¿no? Entonces eso da una dinamicidad también, que son dos tipos de migraciones diferentes, ¿no? Pero cada cual rica en su propio contexto. Ahora se dice o se piensa que los que van a trabajar la pasan mal y los estudiantes la pasan no tan mal, pero hoy creo que las y los bolivianos la pasan mal porque no se puede sacar dinero, es tan difícil enviar, con toda esta crisis. Yo expreso siempre mi solidaridad a las mamás en primer lugar y a los papás en segundo lugar, que están sufriendo mucho para tener a sus hijos estudiando afuera. Francia, Estados Unidos, está sufriendo muchísimo, ¿no? Los grupos de WhatsApp son un muro de lamentos, Jean Paul. El tema migratorio es algo que me importa y he estudiado varias veces, pero ser migrante, no importa en qué ¿Estrato estés? estrato o cuál sea la motivación final, es ser migrante. Sí. Tiene O su sea, complicación siempre. Sí. Tiene su complicación. Pero O sea, con tu este país gobierno, propio- Aunque con vayas este con gobierno, claro, aunque vayas con plata, con este no gobierno se importa. ha complicado, o con esta crisis Bueno, se ha complicado. Más que con el gobierno que sea lo local, a nivel general planetario y más todavía en Europa, hay una crisis migratoria muy fuerte. O sea, es el tema de cómo Sí. van a resolver en dos pasos, digamos. Por un lado, la baja de fecundidad tan fuerte que hay en toda Europa, ¿no? Y que no tienen población de reemplazo, se dice en términos técnicos, la necesidad, por lo tanto, de migrantes, y segundo, una migración que está totalmente desordenada, ¿no? Y cada quien hace lo que puede para llegar ahí y ya insertarse. Hasta acá estábamos fuera de la cancha, estábamos haciendo calentamiento. ¿Listo? ¿Entramos a la cancha? Entramos a la Estamos en cancha. eso. Vamos a entrar a la cancha. Yo quiero, de todas maneras, hablar de la crisis boliviana y del esfuerzo que hacen mamás y papás para tener hijos afuera. No se puede sacar el dinero, no funcionan las tarjetas, el dólar sube, no hay dólar, no hay euro, no es poco. Así que hay que mirar también lo que está sucediendo afuera. Hecha mi queja y expresada mi opinión personal. Salud, Jorge. Ahora sí, nos vamos a la cancha. Jean Paul Guevara ya está calentando, así Yo que tengo la entra, primera pregunta. entra Jean Paul, pero yo tengo la primera rejilla, con la rejilla de la guarida. Ah, Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires. Esa es la llave cumbiera. Están antojados ahí de volver al fútbol, ¿no? Con el gol de No Sean Malos. En un ratito, ahorita vamos a ir, ahorita vamos a hablar de cómo hemos ganado los stronguistas, no se preocupen. Vamos con el fondo de la antes guarida. decir algún improperio, ¿estronguista o bolivarista? Estronguista. Eso, muy bien. Entonces, Jean Paul Guevara, con este triunfo de ayer, entra a la cancha. A ver cuántos goles hace. No sé si podemos hacer muchos goles, ni dentro ni fuera del país. Primero la llave, Jorge, antes de la primera Sí, pregunta. te queremos dar, Jean Paul, esta llave que es el símbolo de nuestro programa, ¿no? Porque es abrir no la llave de la felicidad, pero sí la llave de un encuentro y de un lugar que sea cálido. La donde llave te de la sientas bien. pluralidad, sí. Y es una llave que queremos mucho porque mirá lo que es. Tiene partes de oro. No, bellísima. Linda, Qué ¿no? linda, qué linda, Sí. la verdad. Hoy va a ser Qué la llave para abrir las puertas del mundo, de la interpretación de lo que sucede en el mundo. Jean Paul, ¿qué está pasando? Es decir,
cómo se están moviendo los grandes ejes. No, Ay, te la prestamos hasta que acabe el programa, Muy te bien. sacas una copia y con esa copia vienes cuando quieras, Jean-Paul. Este es también tu guarida y tu refugio que necesitamos no solamente por lo que está sucediendo en el país, donde hay una crisis económica, política, institucional, es decir, Moral. aquí moral, todo está mal acá. Yo estoy muy pesimista, pero afuera también llueve, afuera también hay una enorme tormenta. ¿Cómo le explicamos? ¿Hay que irse primero a Estados Unidos? ¿Hay que ver Estados Unidos-Europa? ¿O comenzamos con las guerras? ¿O miramos cómo China está mirando de palco todo? ¿Cómo dibujamos? ¿Cuál sería tu mapa para entender el hoy en el mundo? A ver, comenzando por lo que tú planteabas de... si llueve aquí en nuestro paisito, muy querido igual, la tormenta está afuera. Creo que es bueno tener la conciencia de ello, porque a veces nos quejamos mucho de lo que pasa en Bolivia y no vemos que hay un ciclo, que hay un mundo que está acabando. Y es el final. O sea, y eso no podemos... Es como decirte, no es cuestión de voluntades. Llegamos al final de un ciclo muy largo, ¿no? Por lo menos para el régimen internacional de más de 200 años, ¿no? Pero donde en este interregno de que no sabemos a dónde vamos a llegar, pues se desatan todos los demonios, ¿no? Está muy trillada ya la frase de Gramsci de un mundo que no termina de morir y otro que no termina de nacer, ¿no? Pero creo que en este caso y en lo internacional, en lo global, es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo creo que ya se acabó la idea esta, que era de todos modos un poco ilusoria, de un mundo basado en reglas, ¿no? Eso fue la construcción de Naciones Unidas, ¿no? Fue el relato que ¿Post-Segunda Guerra Mundial? Post-Segunda Guerra Mundial, que viene ya desde la creación de los Estados-Nación, después de la paz de Westfalia, ¿no? Pero nos hacían creer que había una forma... Oh, qué amable. Invitamos el mate primero a Jean-Paul Qué amable. y después lo circula. Es algo que me cae muy bien, la verdad, y me gusta mucho. ¿Te gusta el mate? Sí, me gusta. Pero de todos modos, un tiempo viví en la Argentina, un tiempito. Ah, mira. Entonces, decía, en este interregno, claro, los que eran los poderes fácticos no quieren perder esos privilegios. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los... La grande potencia. Nómbrenlos. las grandes potencias, todo el norte global que se llama ahora, ¿no? ¿Volvemos a comenzar la lista con Estados Unidos o hay que comenzar con otro Con país? Estados Claro, Unidos. quien tenía la hegemonía y en el último tiempo tenía, digamos, una prevalencia sobre todos los otros países era Estados Unidos. Después de la caída de la Unión Soviética, solo quedó Estados Unidos. De un mundo bipolar se volvió un mundo unipolar, ¿no? Post-Segunda Guerra Mundial otra vez, ¿no? No, ya estamos hablando post-80s. O sea, después de la caída del muro. Es que, todo está interrelacionado, ¿no es cierto? Entonces también es el ascenso de una lógica neoliberal en términos económicos y sociales. Fue un momento de fiesta neoliberal, ¿no? Fue el relato del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Pero, Que acá también se lo vivió, en el 85 y se lo también creyeron. se lo reflejó. claro, aquí todos los cambios, digamos, para no hablar de traiciones de los que eran de izquierda en ese momento, para meterse al neoliberalismo un poco más disfrazaditos, un poco menos disfrazaditos, fue producto de todo este proceso y del ascenso. Claro, la idea es que se creyeron esto de que se acababan todas las utopías, se acababa el mundo, ¿no? Era el fin de la historia y no había más otra cosa ni mejor que construir. Jean-Paul, yo, apoyando tus palabras, mira, quiero trazar un poquito un mapa, ¿no? Sobre esto de las potencias que no quieren dejar de serlo. Fíjate, Estados Unidos debe ¿cómo se llama? Su deuda es la de un Producto Bruto Interno.
y está pidiendo autorización al Congreso para pedir, es decir, para pedir más deuda por otro Producto Bruto Interno. Es una cosa descomunal, vos sabés lo que es la deuda de Estados Unidos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Para volver a tomar la primacía. Trump, más allá de que no guste, que la gente reniegue de Trump, lo que quiere es volver a posicionar a Estados Unidos. Claro. Porque está caído. Va cuarto, quinto en la carrera, ¿no? ¿Viste? Vos ves pasar los autos y Estados Unidos, cuarto. Esto es lo que está pasando. O sea, Jorge, Rusia, tú comenzarías el dibujo por Estados Unidos. Totalmente. Es el que más ha perdido en el mundo. Así como China es el que más ha ganado, ¿no? Esto está claro. Y vos dijiste una cosa, una frase muy buena recién. Está mirando de palco. China es genial. Es decir, sigue creciendo, no se involucra con con nadie en ninguna conflagración. Bueno, y sigo. Rusia está tratando de demostrar que es Rusia, que sigue siendo Rusia en su pelea contra Ucrania. Europa quiere decir, pero nosotros seguimos siendo Europa, aunque está caída Pese a Europa nuestra también. crisis. Hay una serie de liderazgos que se han caído y que tratan de florecer. ¿Estará de acuerdo con ese dibujo, Jean No Paul? sé. Yo creo que las mayores cosas que dices estoy totalmente de acuerdo. O sea, la deuda de Estados Unidos es impagable para ellos mismos. Y hay que Impagable. reconocer que Trump entra con un discurso diferente de lo que está haciendo ahora. Y tanto en lo económico como en lo geopolítico. ¿Por qué? Porque él entra y dice, no, nosotros vamos a retomar otra vuelta el MAGA, el Make America Great Again, pero porque iba a desendeudar a Estados Unidos. Esa era su idea original. Por eso es que lo mete también a Musk, ¿no es cierto?, para que haga el famoso recorte de todos los gastos innecesarios, cierran USAID. Parte vertebral de su gobierno, sí apareció. Parte vertebral. Y ya se rompió eso. Ya salió Musk del gobierno. Y sale justamente criticando este nuevo presupuesto de Trump que pide otra vuelta a incrementar la deuda en miles de millones de dólares, ¿no? O sea, Trump vendió humo, vendió una propuesta que no le está realizando. En lo global, en lo geopolítico, Trump lo que propuso es no voy a iniciar ninguna otra guerra infinita como han hecho los demócratas. Y voy a acabar con todas las guerras, queda 3 días, Sí. una semana, en 3 Totalmente días de acuerdo. cambia. Hablo y cambia. Y ahora, y Jean se Paul, para. se involucra para Bien, dar un golpe de además. autoridad, para mostrar. Estados Unidos sigue siendo el número 1. Claro. Tiene el ejército más Claro. extraordinario del mundo. Lo acaba de decir él, ¿no? Claro. Entonces, Para mostrar un poco de poderío. Claro, no solamente no resolvió lo de Ucrania y Rusia, no resolvió el tema de Gaza, sino que ahora Pero él está en guerra. humilló al presidente ucraniano, ¿no? Humilló al presidente ucraniano, pero no resuelve en el sentido de que no hay la paz ahí. Y era su propuesta. Él dijo, en 3 días yo entro y en 3 días se resuelve esa guerra, ese conflicto. Y ahora está inmerso de cabeza en guerra con Irán. Entonces, ha roto todas sus propuestas. Bueno, porque ahí hay un cordón umbilical, nunca mejor dicho, con Israel, ¿no? ¿Cómo explicas este triángulo? Porque, claro, la influencia, la incidencia que tiene el bloque sionista dentro de Estados Unidos y dentro del Congreso de Estados Unidos es muy fuerte. Es fuerte. Juegan de local, ¿no? Juegan de local, pero además también de dueños de la pelota, porque el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es su economía real, Sí. después de su proceso de desindustrialización. Aparte el nervio financiero de Estados Unidos. Total. es, Entonces, eso es lo que... de Israel. Sí. Entonces, Vamos a ir a una pausa. Hay un problema con el micrófono de Jorge, ¿no? Hay un problema con el micrófono y como queremos escucharnos bien y ser plurales, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Nos hemos quedado en Estados Unidos, Israel e Irán. Retomamos en segundos. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Vámonos con la llave. Estamos en la segunda parte, la llave de la guarida, que es una llave internacional, como diría el papirri. Esta ¿puedo llave... hacer la pregunta que quería Jorge, hacer? tú puedes hacer todas las preguntas, ya tienes tu Mentira. micrófono. ¿Quién le va a cortar la voz a Jorge? Nadie es. Sí, mentirás. A ver. Bueno,
No, mi pregunta es esta. Yo creo, ¿no? Me gusta mucho la geopolítica, nada que ver contigo, pero bueno, me gusta como consumidor. Y creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo entra en un proceso de paz, en un tiempo de paz y de bonanza también económica, después viene la Guerra Fría, se termina la Guerra Fría cuando Gorbachev da por terminado ese bilateralismo, y este es el momento más tenso de la historia del mundo, ¿no? En sus relaciones. De los últimos años. Desde la Segunda Guerra estoy hablando. Claro. Desde este momento yo no he vivido otra cosa. Y en este momento estamos con 4 guerras. Rusia-Ucrania, India-Pakistán, Israel-Palestina, que realmente Que es no una es guerra. una guerra unilateral, y esta nueva de Israel, Irán, Estados Sí. Unidos. 4 que están vivas Sí. en este momento. Entonces, este es el peor momento de la historia. Además, 4 que son globales, digamos, pero hay un montón de conflictos también en el África que Sí. responden a los mismos intereses. Es decir, ¿Cuáles, por ejemplo? Tú tienes ahí Sudán del Sur, ¿no? Tienes el Congo, tienes todo lo que ha pasado en la África francófona, ¿no? Del noroeste del África, ¿no? Mali, Burkina Faso. Tienes ahí todo un Níger, ¿no? Claro. Son guerritas, Son- más chiquitas, pero son guerras. Son más lejanas, Jorge. Yo son un creo que poco- son más lejanas, las entendemos menos, con menos las repercusión. sufrimos menos. La seguimos menos, yo creo. Además, todo ese prejuicio también de lo que Sí. es el África, ¿no? Pero, Ahora, ¿sí bueno, crees que es un momento muy, muy feo del... es un momento muy difícil porque tenemos el riesgo nuclear ahora, porque es este conflicto que se ha desatado entre Irán e Israel al principio y ahora Irán y Estados Unidos también. Y de alguna manera también se ha incluido la Unión Inglaterra, ¿no? Es un momento muy grave. Ya Putin decía que estamos frente a un escenario de un conflicto global y nuclear. Entonces pone en riesgo todo el planeta. ¿Cómo ves a Europa en todo esto? Obviamente más debilitada en lo económico, con los propios problemas propios a la Unión Europea, pero también en relaciones ya distintas con Rusia, con el propio Estados Unidos, con China. ¿Qué le toca hacer a Europa? A ver, yo creo que no soy solamente yo que lo piensa, digamos, pero creo que Europa es una estrella que ya murió hace tiempo. Tenemos el reflejo Fuerte todavía. eso, ¿no? Es que se ha elegido ese camino, han elegido ese rol, ¿no? Tenemos todavía los destellos, tenemos la luz que nos llega, pero en sí el sentido que tenía Europa, además como, digamos, el centro del humanismo que se planteaba como alternativa a la humanidad, pues lo ha ido dejando y se ha ido relegando entre que se ha ido propia y por decisión propia, sometiéndose y alineándose a los intereses de Estados Unidos, como ahora, digamos, no tener posibilidad de incidir ni tener Claro. posiciones claras. Europa cree que todavía está marcando la agenda política del mundo y ya no lo es, ya no la marca. Ya no, o sea, Y su dentro propia de Europa economía. sigue su propia marcando economía. Francia en lo político, Alemania en lo económico, que fue característica desde el inicio de la historia de la Unión Europea. No, pues ¿O eso también está aún cambiando? la economía alemana está en crisis. Está en crisis, Lo dijo está tremenda Dagmar. crisis. Estuvo el viernes aquí, Dagmar Dagmar Dunschen. Dunschen, Ah, sí, sí. eso y Viene de estuvo en Alemania. Alemania. Volvió de Alemania, que ella es alemana, y visitó a toda su familia. ¿Y cómo está Alemania? Se siente la crisis, mucho. Claro. Se siente la crisis, aun cuando vamos de Bolivia hacia allá, dijo. Es que yo creo que el conflicto Ucrania-Rusia, a quien más afectó fue Alemania. La voladura de los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2 del Mar del Norte, a quien afectó fue a toda la industria alemana. Tenía gas subvencionado, gas barato, para todo ese poderío industrial, ¿no? Y productor de autos y demás. Ahora no, ya no, los autos alemanes ya han quedado relegados en tercer lugar, primero China, después Estados Unidos, después Alemania. El poder político, digamos, de Francia
está totalmente cuestionado, ¿no? O sea, de hecho, justo lo que hablábamos, ¿no? Muchos países del África ya han expulsado a las Fuerzas Armadas de Francia, que tiene una presencia que a esta altura será una presencia colonial, por más que se diga. No son que se los diga. únicos, ¿no? No son los únicos, pero es que ese es el punto. Ese orden, esa manera de organizarla que tenemos el planeta, ya se ha quebrado por la insurgencia de nuevos poderes, por la liberación de muchos países. O sea, de cualquier manera, Naciones Unidas, si nos ubicamos, el 45 se constituye todavía en un planeta donde existían las colonias. Todavía Francia aún ahora sigue hablando de los territorios de ultramar. O sea, territorios de ultramar son colonias, pues, ¿no? Es decir, tiene un conjunto de conflictos. Y eso es lo que está acabando. Es casi un insulto esa expresión, territorios de ultramar, porque Claro. ya pasó hace muchos años esto, ¿no? Y eso- Argelia. Es como patio trasero, ¿ah? Hay peores. También, pero esa lógica colonial también es la que está quebrándose. Claro. ¿Cómo estás viendo ese otro lado que se está desarrollando también en un silencio trabajador como China? ¿Qué pasa con Japón, India? ¿Qué pasa con todo ese otro lado del mundo? No sé Japón, pero digamos, podríamos hablar de China, la India, los BRICS, de ese sur global que se llama. Y el ahora, mundo ¿no? árabe rico, ¿no? Y el mundo árabe que tiene los recursos también energéticos, ¿no? Pero, claro, yo creo que no hay un vacío, digamos, en la institucionalidad del poder, no hay a nivel global. Entonces, si un poder si un imperio, un poder, un país va a comenzar a disminuir su incidencia, su poder frente al mundo, pues ese espacio va a ser cubierto por otro país o por otro poder, ¿no? Son lógicas diferentes, no significa cambiar uno por otro para que todo sea igual. Son lógicas diferentes y la lógica de China es ancestral, milenaria, ¿no? ¿Es imperialista también China? Lo propio que Irán, digamos, ¿no? También tiene una historia milenaria, Sí. ¿no? Solamente así ese pequeño paréntesis. Pero China, a veces las palabras no nos ayudan mucho a entender una complejidad, ¿no? No creo que sea imperio tal cual lo conocemos, o su presencia ahora en el mundo. Uno puede hablar de una presencia imperial, pero que no ejerce un poder imperial. No, económica es. Tiene una presencia Hay un imperio global. económico. Es el que más tiene presencia en el África, por ejemplo, ¿no? Cómo ha construido puertos, ¿no? Ha construido carreteras, en algunos lugares más que en otros, porque había algunos intereses específicos más que en otros también, eso es claro, ¿no? Pero su presencia es global. El proyecto de la ruta de la seda, ¿no? Sí funciona y nos afecta también al continente. El puerto de Chancay en Perú va a cambiar la dinámica comercial de la región. Tan Está espectacular. cambiando. Ya nos hablaron de este Está puerto. En el sí. Gran Poder, y nos decía Dagmar, que Claro. bailó en el Gran Poder, las telas ya vienen de China. Los adornos de los trajes ya se están haciendo en China. Como un mínimo ejemplo, te compras una super cartera de lujo en Italia, bueno, pues está hecha en China también. Entonces, lo chino ya está como una red enorme a lo largo del mundo, ¿no? Eso no es poca cosa. Pero permíteme detenerme en esto que acaba de decir Jean-Paul, porque el otro día nos dijeron esto, que ese puerto de Chancay en Perú, ese tan extraordinario es. Sí, es algo que, digamos, ha quebrado la lógica que teníamos de comercio en la región, porque es así de fuerte. Aún quienes sufrían mucho este último tiempo en un debate interno era en Chile, ¿no? Porque decían, ¿cómo hemos dejado, cómo no tuvimos la iniciativa de que esos puertos sean por acá? Porque ahora los O sea, barcos... va a afectar a los puertos chilenos. Definitivamente, pero además también a su flota de transporte, porque ahora su flota va a tener que ser simplemente una intermediaria entre Santiago, Valparaíso y Chancay, porque de Chancay es directo hasta Shanghái. Entonces, y Claro, además que... va como en una línea recta. Y las dimensiones del puerto de Chancay tienen un calado profundo
para los supertanques, superbarcos de comercio de China, ¿no? Entonces ya aún esos barcos que tenía Chile van a servir para llevar productos hasta Chancay. Aparte, perdón, Afecta todo. si vos vas desde China a Chancay, luego subís a San Francisco, no tenés necesidad de pasar por el canal de Panamá. Claro, te evitas toda esa vuelta, ¿no? Ahora, Bueno, porque por ¿cómo eso puede mismo- hacer Perú, que los últimos 5 presidentes estaban presos, políticamente tremendo todo lo que pasó, una agitación política brutal, y todo el mundo que viene acá nos cuenta de que la economía va así? Claro. ¿Cómo ha podido separar? Ya hace tiempo, ¿ah? Es verdad que Pero- esos dos carriles funcionan, una política en permanente crisis, pero de las grandes, con N expresidentes presos y una economía que parece que va en otro patín, ¿no? Yo ¿O creo no? que también ahí tiene que ver mucho la presencia de inversiones extranjeras como la China. Es decir, a China no le importa mucho el color del ratón, mientras el gato siga sirviéndose tranquilo, digamos. No importa quién es el presidente de Japón, o de Perú, disculpen, pero han seguido este proyecto, por ejemplo, el de Chancay, no importando quién está de presidente. Agarramos un pedacito de América Latina, pero creo que vale la pena plantear la pregunta global, ¿no? Y hemos visto las guerras que en este momento están sobrevolando el planeta, hemos visto estos cambios que no son menores en Estados Unidos, el posicionamiento de Rusia, cómo China está mirando y actuando en lo económico, el mundo árabe, Asia, África, la propia crisis de Europa, y aquí en lo que en su momento fue el lugar seguro, el lugar prometedor. Quiero hablar de México hacia abajo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestro hermoso barrio? Nuestro hermoso barrio todavía sigue siendo, digamos, lo más sustantivo, un territorio libre de armas nucleares. Y eso es una definición Eso que sigue nos... siendo un lugar seguro. Eso sigue siendo, a esas alturas y en el contexto global, tenemos un lugar seguro en ese sentido. Entonces, eso es algo muy positivo para la región. Es decir, todavía podemos pensar en resolver nuestros conflictos sin Amablemente. salidas finales, sin exterminio, ¿no? Y otra vuelta, necesariamente tenemos que volver, cuando hablamos de exterminio, a Gaza, digamos, ese genocidio tremendo. Pero ahí, aún ahora, con lo que está ocurriendo, aún con el bombardeo de Estados Unidos a Irán, todavía está la espada, no de Damocles, sino la espada nuclear encima de sus cabezas. Porque como se resuelve ese conflicto, va a depender en algún momento del tema nuclear. Ese es un problema, no solamente porque le acusan a Irán de poder estar creando armas nucleares, sino porque como se ve actualmente que esa arremetida no está logrando los objetivos que quería ni Israel ni Estados Unidos, Israel sí puede pensar en una salida nuclear al problema. Sería un escenario catastrófico, Catastrófico, pero estamos en ese escenario. ¿no? Todo lo que se llame nuclear es catastrófico porque es devastador el poder nuclear. ¿Y qué pasa en América Latina, donde muchos analistas siempre entran por el conteo de cuántos países están siendo gobernados por propuestas progresistas, qué otros países tienen más bien gobiernos más conservadores, neoliberales, o si quiere usted, en mi pueblo se dice de izquierda y de derecha, que a mucha gente ya le cansó esta descripción, pero creo que sigue funcionando, ¿no? Cómo vamos no solamente en el color de los gobiernos, sino en los tamaños de las economías, en los riesgos, en las intensidades de las violencias, ¿no? Desde el narcotráfico en México, el narcotráfico, las guerrillas en Colombia, el narcotráfico también en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Ecuador, esa violencia que ya no se puede respirar, es decir, entre la ideología, las crisis económicas, la violencia. ¿Qué le pasa a América Latina y cómo podríamos mirarla con esperanza?
Yo lo miro con esperanza, sinceramente. Yo también quisiera. No, objetivamente, digamos, ¿no? Frente, por ejemplo, a esa simple referencia de lo nuclear o no nuclear. Es decir, los conflictos que tenemos tienen una escala, diríamos, una escala en el sentido humana, ¿no? Todavía, además, tenemos un conjunto de prácticas, un conjunto de elementos culturales que de cualquier manera tenemos diálogo. Sí, tampoco tenemos diálogo. Problemas religiosos, Jean-Paul. No, por eso. Que o sea, eso no, es grave en algunos casos. En algunos casos, pero además es siempre querer imponerse por la fuerza y por medio del exterminio, por la superioridad de alguien, ¿no? Y por lo tanto el otro es prescindible. Entonces tal vez eso son elementos que, aunque no se valoran, no se ven a primera vista, son importantes cuando uno trata de hacer análisis de largo plazo. Porque además en esos análisis necesariamente tenemos que ver ciclos. Es parte, además, de lo que... Es difícil, yo digo un paréntesis simplemente, pensar diferente, ¿no? Queremos nosotros asumir opciones culturales, recuperar nuestras culturas originarias, cuando queremos seguir pensando de la misma manera. O sea, yo creo en una visión cíclica del tiempo, porque es lo único que tiene una evidencia empírica, no es cuestión de fe. La cuestión de fe es tener una visión lineal del tiempo. Entonces, cuando dicen, no, estamos retrocediendo, estamos peor, estamos mejor, siempre es en una lógica un poco lineal. Y ahí está el tema. Hubo ciclo de gobiernos progresistas de izquierdas que tuvimos y tuvieron un momento virtuoso en cuanto a tener un discurso común, ¿no? Objetivos comunes en la región, que se logró cosas que nunca se había pensado, como por ejemplo UNASUR en Sudamérica, ¿no? Esa ilusión que podía tener Simón Bolívar, lo concretamos en ese momento. A partir de eso nace la CELAC, ¿no? Y ahora ya no hay UNASUR. Pero bueno, tal vez en ese momento, de ese ciclo, tal vez fue un intento. Construir algo diferente no toma una generación, no toma unos pocos años, ni 100 años. Construir algo diferente, cambiar el sistema, toma más tiempo. Y más tiempo si es que es pendular, ¿no? Porque No creo que una cosa es lo cíclico y otra cosa es lo pendular. Porque no es como que fuera destino que pasa un ciclo de gobiernos progresistas y venga un ciclo de gobiernos conservadores. No es un destino. Es decir, puede haber otro tipo de progresismo, puede haber otro tipo de ya no llamar socialismo del siglo XXI, sino hablar de humanismo mexicano, como hace México, ¿no? Uh-huh. Entonces, como hace Morena en México. Uh-huh. Es decir, hay distintas formas, pero no es un destino andar entre la izquierda y la derecha, por decirlo de esa manera. ¿Con qué países sientes más esperanza? ¿Con México? ¿Con Uruguay? En este momento yo creo que la experiencia mexicana deja muchas lecciones para toda la región. Y dada la dimensión de su economía, la dimensión de su territorio, la dimensión geopolítica que tiene, es quien ahorita tiene el liderazgo y la vanguardia de un proceso de transformaciones que sean positivas para toda la mayoría de su pueblo. Sí. Entonces, y eso no teníamos los años 2000 cuando se comienza a trabajar el tema de gobiernos progresistas, siglo XXI, integración. Sí, porque no había además, México. Sí, y México hoy puede ser puesto en la mesa de lo más esperanzador, sobre todo por el contraste que hay con la crisis en Bolivia, la crisis en Venezuela, la crisis también dentro de su propio camino, que es Cuba, ni hablar de Argentina, es decir, ahí pues uno se queda con México, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con países que están apostando a caminos más conservadores y no por eso pecadores, ¿no? A quienes les está yendo bien. Más bien que no hay pecado, digamos, pero no es que no sean pecadores, pero sí, digamos, los proyectos conservadores en la región no tienen una propuesta alternativa para el tiempo presente. Lo que vemos es que tienen recetas que eran de los años 90, es decir, ahora del siglo pasado. El neoliberalismo en estos tiempos no tiene horizonte, no tiene futuro.
más allá de lo ideológico. Estamos viendo cómo los antes globalistas, neoliberales, abiertos al mercado totalmente, están cambiando, pero están retrocediendo más rápido, o cuán rápido puedan, ¿no? Porque ese es el proyecto mismo de Estados Unidos. El punto fue comenzar a cerrarnos, nuevamente reindustrializarnos. ¿No? ¿Y la izquierda no tiene tics también de hace décadas? No, definitivamente, claro que sí. Pero inventos como el humanismo mexicano, por decirte, inventos como el Estado plurinacional son proyecciones a futuro, no son repetición del pasado. Me dicen en nuestro equipo que ya llegó el tiempo del deporte, así que Jorge, si tienes alguna consulta más, yo lo que quiero pedirle a Jean-Paul es que vuelva. Y con esto cierro, Jean-Paul, es que nosotros estamos demasiado politizados. En lugar de pronunciar verbos como crecer, trabajar, investigar, producir, estudiar, integrar y todas esas cosas, seguimos en la discusión política. Cuando el mejor espejo, yo digo, no por una cuestión ideológica, es China. China no se preocupa en disquisiciones políticas. China yo va creo con que todo sí. para adelante. Se puede decir que China es comunista, pero resulta que tiene un sistema capitalista y que le va sensacional con eso y se transformó en el país número 1 del mundo. Entonces, y nosotros seguimos en la discusión política, en el debate político todo el tiempo. Estamos Yo no politizados. estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que en todo lado hay política, todo lado hay ideología. Ideología no es una mala palabra. Ideología en su sentido más amplio es una manera de mirar y de interpretar, es una visión de las cosas. Claro, pero si antepones la ideología a todo, te empantanás. Claro, lo que pasa es que yo creo que habría que hacer una distinción entre ideología e ideologizar, ¿no? Todos tienen su ideología, estoy seguro, como una expresión simplemente de su sistema de creencias, ¿no? Pero ideologizar todo es ver todo a partir de esos prejuicios que me puede dar esa ideología, ¿no? Ahora, ahí yo digo, China no es fácil catalogarla, digo, porque no es una economía de mercado, definitivamente, pero no es el capital que define esa economía de mercado. O sea, es el propio partido que decide la economía. Sabe dónde, cuándo invertir, cuándo incentivar el desarrollo de tecnologías como inteligencia artificial. No, por supuesto, viene de arriba. Claro. Entonces, no es, a diferencia de lo que diríamos un capitalismo, donde es el capital el que decide. Donde manda el capitalismo y no el Estado. Exacto. Y donde manda capitán, ahí hay una diferencia no total. manda marinero. No, pero ahí hay una diferencia importante. Y después, digamos, yo digo, el tiempo presente nos está mostrando más bien la necesidad de pensar alternativas diferentes. Ahí está, esa la podemos anotar. Donde manda capital, no manda marinero. Siguiente visita. Yo me de quedo con la Jean-Paul. gana de que venga otro día Jean-Paul. Sí, yo también. No, va a ser un Jean-Paul, placer. Pues. ya te sacas la copia de la llave y podemos hacer mesas, ¿no? Sobre el mundo y sobre lo que está sucediendo. Es que es apasionante. También El tema en de la país. geopolítica es Sí. apasionante. Y lo otro que es apasionante, ¿sabe qué es? Es ser del Strongest y ganar el primer clásico en el centenario de Bolívar. Con toda mi amistad, con mis amigas y amigos bolivaristas, vamos a ir a No Sean Malos y vamos a hablar del clásico y también del Mundial de Clubes. Esta tarde juega el ídolo de Jorge Messi. De esto enseguida, después de la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, llegó la hora del fútbol. Por fin nos dieron unos minutitos para el fútbol, que es lo que la gente más espera porque es lo que le apasiona. El fútbol nos ayuda a vivir mejor, no nos trae preocupaciones, nos trae alegría, excitación, encanto y un montón de cosas, que lo digan los stronguistas hoy, ¿no? Hoy a la tarde, a las 3, hay un gran partido, porque juega el Paris Saint-Germain, que es el campeón de Europa, y además es el equipo que para mí es el candidato a ganar el Mundial de Clubes. Y a las 9 de la noche, hora boliviana,
otro partidazo porque juega el Palmeiras, que es el mejor equipo de Sudamérica, con el Inter Miami, un equipo muy modesto, pero que tiene a Messi. Tiene a Messi. Y cuando juega a Messi es una agenda para todo el mundo. Vamos a presentar este segmento del fútbol ya. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. No sean malos, denos más de 12 minutos para hablar de fútbol. Vamos a aprovecharlos al máximo. Ayer se jugó el partido que todo el mundo está esperando, por lo menos aquí en La Paz. Y también se jugó el que todo el mundo está esperando en Santa Cruz. Blooming le ganó a Oriente. Está mucho mejor en los últimos años Blooming que Oriente. Y aquí el Tigre, por el que nadie daba mucho, le ganó remontando, le ganó a Bolívar 2-1. Es verdad, Bolívar jugó con algunos, no con algunos suplentes, sino que le faltaron algunos jugadores, porque el plantel que tiene Bolívar da para armar, no sé si 2 equipos, pero un equipo y medio seguro. Y presentó un muy buen 11 titular de todas maneras. Vamos a hablar con un querido amigo que sabe muchísimo, jugó tanto en Bolívar como en Strongest, quedó identificado para siempre con Strongest y es técnico, está metido en el Tigre, bien adentro, sabe todo, estuvo en la cancha. Juan Carlos Paz García. ¿Nos estás escuchando, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer poder estar en este programa. Bueno, qué gusto. ¿Fuiste a la cancha? Sí, sí. ¿Qué te pareció el partido en general, primero? Yo digo que los clásicos tienen un contexto totalmente distinto, ¿no? Desde el folclore de cada una de las hinchas, la simpatía por cada uno de sus clubes y obviamente que eso hace que haya una rivalidad eterna de muchos años y que yo digo que han disfrutado un partido bastante lindo, con 2 tiempos distintos ya dentro de lo futbolístico, con un Bolívar en el primer tiempo que abre el marcador y después que pudo aumentar, ¿no? Después a partir de ahí dice que al Tigre hay que matarlo, pero no pudieron en el primer tiempo y Stronger en el segundo tiempo entró con esa rep y que creo que sacó sus oficios y fue un partido importantísimo, sobre todo por las 3 unidades, ¿no? Ahora vos jugaste, esto te quiero preguntar como futbolista, ¿no? Jugaste un montón de clásicos y obviamente como jugador salías a ganar todos los partidos, tenías responsabilidad, por eso jugaste en los equipos grandes, por eso llegaste a la selección y todo. Pero cuando llega el clásico, ¿cómo te preparás? ¿Distinto? ¿Te cuidás más? ¿Tratás de descansar más? No sé. Le decís a tu señora, esta noche no porque mañana tengo que jugar el clásico. ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo encarabas? A ver, en realidad el jugador como tal, yo digo que ya lo vive 3 fechas antes, ya piensa en el clásico. Ya. No es que solamente, digamos, se dice el domingo juego el clásico y esta semana desayuno a la hora, almuerzo a la hora, ceno a la hora, no. 3 fechas antes ya empezás a prepararte ya con las amarillas, a no hacerte expulsar, a llegar en el mejor estado físico, o sea, es un contexto totalmente distinto, ¿no? Y por eso es que se llama clásico, porque es un partido, obviamente que cada clásico tiene su propia historia, y fíjate, ayer pareciera que, bien lo decías en la introducción, de que Bolívar no tenía algunos jugadores, es natural, eso es natural, o sea, los equipos pueden llegar con más ventaja, con menos ventaja, e inclusive el que llega con más ventaja puede perder el clásico, que eso es normal, digamos, dentro de lo que significa, ¿no? Por eso es que para mí son partidos muy apartes y que el jugador, el entrenador, el hincha se prepara precisamente para estos clásicos, ¿no? Sí, y una cosa, si te va bien en el clásico, un partido clásico bien jugado equivale a otros 10 bien jugados contra los demás rivales, ¿no? Tal cual, porque fíjate, ahí en los clásicos se muestra mucho más el nivel de jerarquía, el nivel técnico, la picardía del 1 contra 1, más allá de los aspectos colectivos, digamos, del por zona,
la zona uno, zona 2, zona 3, muchas veces marca lo individual, o el jugador que llegaba apagado en los anteriores partidos, le gusta el clásico, muestra otro nivel de juego. Entonces hay muchas cosas por resaltar, ¿no? Pero una de ellas, obviamente, que siempre es importante el poder sumar las 3 unidades en un campeonato que obviamente que es bastante largo, recién está comenzando, y que es importante sobre todo cuando se gana de esta forma, ¿no? ¿Qué te gustó de Strongest? Es decir, ¿qué te queda de este triunfo de Strongest, ¿no? A mí me gustó una cosa que vi al final, cuando los jugadores, una vez terminado el partido, van a celebrar con la hinchada. Es decir, lo vi muy compenetrados a esos jugadores con el stronguismo, con la camiseta, con la hinchada, como que se está formando algo lindo ahí, a pesar de muchas adversidades por las cuales ha pasado Strongest en los últimos tiempos. Sin lugar a duda que siempre un resultado en el clásico te da muchas cosas importantes, ¿no? Bien lo decía, por todas las situaciones que ha pasado el club, hoy ya tiene una dirigencia estable, elegida, y entonces ahora empieza a enamorar el equipo con la hinchada, ¿no? Empiezan a coquetearse, y qué más de la mejor forma hacerlo con un triunfo frente a nuestro clásico rival en un partido importantísimo. Ayer Stronger tenía que ganar sí o sí para volver a enamorar a la hinchada, para volver a creer en el club y sobre todo en el convencimiento que tienen los jugadores. Fíjate, precisamente después del gol del segundo tanto, el festejo, la algarabía, eso muestra madurez, convencimiento de un equipo que tiene mucho por crecer y que me imagino que va a ser protagonista a lo largo del campeonato, ¿no? Sí, yo... Me parece, ¿no? Me parece, no sé si estoy en lo cierto, corregime en todo caso, que Enrique Triverio es uno de los refuerzos más notables que ha llegado al fútbol boliviano en los últimos, qué sé yo, 10 años. Si no es el más notable, ¿no? Porque es un jugador que vino entero, se metió en la piel de Strong, ha metido cualquier cantidad de goles decisivos como el de ayer. Está rodeado, si vos mirás bien el gol, está rodeado por 5 jugadores de Bolívar, salta, saca como una cabeza y mete un balazo, un bombazo de cabeza hacia abajo, imposible para Lampe. Qué jugador notable que ha encontrado Strongest ahí en Triverio, ¿no? Triverio, en la medida que ha ido creciendo con el club, se está convirtiendo en un referente, ¿no? De lo que significa Die Stronger, ¿no? Por el profesional que es, por los goles, sin lugar a duda que el goleador siempre vive de estar presente, y mucho más en un partido tan decisivo. Bien lo decía o lo reflejabas en el cabezazo, le saca casi media cabeza al central, les gana todo, ¿no? Entonces eso es importante, y creo que él está ganándose un espacio en lo que significa el club, y lo tiene bien, ¿no? Porque es un gran profesional, hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con él, y entonces muestra cada día una seriedad, un profesionalismo, y que obviamente es contagiable desde todo punto de vista, no solamente para los que lo rodean, ¿no? Sino para la gente que quizás lo admira desde afuera, ¿no? Ahora, la preocupación ayer es porque decían que justamente en el Clásico jugaba su último partido y después se iba, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión contractual de que, claro, los jugadores han firmado o han arreglado su remuneración en dólares, y ahora no hay dólares para pagarlo. O hay que ir al mercado negro y comprarlos a 17 bolivianos, y bueno, entonces ya el contrato es como que se triplica casi, ¿no? Y los clubes no están en condiciones de pagar eso. ¿Qué es lo que puede pasar, según lo que vos sabés, Juan Carlos? Yo digo que conociendo a Triverio, conociendo a la dirigencia, siempre hay una madurez, ¿no? De parte del profesional como también de la dirigencia, siempre hablando con la verdad, y yo creo que van a llegar a un buen puerto, ¿no? Va a haber un arreglo, obviamente que no solamente Stronger está viviendo esta situación, sino todo el fútbol boliviano. Fíjate, la gente que viene afuera quiere llevar su ganancia, su sueldo en dólares para sus países, pero también hay que ser comprensivo, ¿no? En una situación empático, en una situación de la que está viviendo el país, y que no estamos alejados de lo que es la realidad, ¿no? Del país, y ojalá Triverio pueda continuar
con esta senda primero goleadora en lo deportivo, y después que pueda haber un arreglo que él sabe que es sumamente importante su aporte que tiene en los últimos tiempos para Die Stronger, ¿no? Ahora vos que estuviste al frente del plantel hasta que fuera designado Carlos Bustos, ¿qué se comentaba entre los jugadores? O sea, ¿cuál es la mentalidad, el objetivo de los jugadores? ¿Llegar al campeonato, pase lo que pase? ¿Ellos qué consideran? ¿Que tienen las posibilidades? Stronger tiene un grupo de jugadores bastante maduro, ¿no? Y eso hay que reconocer que tienen una madurez dentro de ese camarín. Y fíjate, a pesar de todas las adversidades que han vivenciado, han sido fuertes, ¿no? Han sido fuertes, han salido adelante y que hoy por hoy, no digo que Stronger es candidato al título, siempre ha sido protagonista, es uno de los equipos que siempre está peleando los últimos años y que por ende esto es paso a paso, es con el tiempo y me imagino que en la medida que van compitiendo, van jugando, van fortaleciéndose además, ¿no? Además que tiene gente ganadora, gente que ha ganado muchas cosas, que tiene una espalda bastante ancha y que a partir de ahí es donde se suman los jóvenes para poder hacer un grupo bastante homogéneo, que sean bastante ganadores y que después, en la medida que vaya pasando el campeonato, los partidos, ya vamos a ir viendo si Stronger es uno de los perfiles para poder llegar a pelear el título, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le ves, digamos, que ha progresado el equipo? ¿En qué sectores, por ejemplo? En la zona defensiva ha progresado porque fíjate, después de mucho tiempo nos costó el año pasado, en los últimos años, y Stronger ha tropezado mucho con el aspecto de los juveniles y Altamirano le ha dado una seguridad, no vamos a decir una seguridad fluida, ¿no? Segura, digamos, de lo que significa, porque fíjate, ayer se agarró mano a mano con el Patito, uno de los mejores delanteros del fútbol boliviano, y dentro de eso consiguió una expulsión, ¿no? Más allá de que fue una reacción natural o no natural del juego. Pero de todas formas, para mí Altamirano es uno de los jugadores que se está consolidando dentro del fútbol boliviano y que va a ser un aporte importantísimo en la medida que él vaya creciendo, que vaya aprendiendo, que vaya experimentando sobre todo, ¿no? Y lo de Lino ayer igual arrancó titular y que también después de mucho tiempo no estaba tomado en cuenta por el tema del problema de Moreizao. Y de todas formas, a mí me gusta Die Stronger en la zona defensiva, ¿no? Si bien lo que ahorita es débil Die Stronger es en el medio campo porque no tiene recambio, ¿no? Si fíjate, ayer estaba Quiroga y después de Quiroga estaba Ayarza, ¿no? Ayarza, que es uno de los hombres que también es de oficio en ese sector. Después, volantes mixtos, tiene a Rascaita, tiene el mismo John García, que está, digamos, improvisado, pero que lo está haciendo de muy buena manera. Y dentro de las necesidades que tiene Stronger, yo digo que ahorita tiene un equipo bastante competitivo, ¿no? Vos sabés que yo no te dice el nombre de Altamirano para no direccionarte en la respuesta, pero yo creo que es una muy buena aparición. Strongest ha sufrido horrores en los últimos tiempos con los laterales y esta es una muy buena aparición que ojalá... ¿Ese viene de abajo? ¿Vos lo tuviste en las inferiores? Sí, él estaba en las inferiores, él es de Tarija, ¿no? Él es tarijeño. Es un jugador bastante humilde, con mucha hambre de gloria y mira, las oportunidades están presentes ahí y él partido tras partido va afianzando, va respondiendo con esa expectativa que tiene el entrenador y me imagino que en la medida que vaya fortaleciéndose va a ser uno de los aportes importantes que va a tener Die Stronger en este año. Sí, vos sabés que el jugador boliviano, los que juegan de laterales, tienen el tema de la marca. Al jugador boliviano que juega en los extremos hay que enseñarle que primero hay que marcar antes de mandarse al ataque. Con los centrales no es tan serio el problema, los centrales son buenos. Incluso yo reivindico siempre a Jusino y a Pedraza también, pero sobre todo Jusino, ¿por qué? Porque recibe muchas críticas. A mí me parece un jugador bárbaro, aguantador, firme, fuerte, cumplidor y tiene un gran compromiso con la camiseta siempre. De todas maneras, ha sido, me imagino, lo que debe ser trabajar hoy en Strong después del triunfo. Una alegría, una tranquilidad, ¿no? Una paz total. Así es, siempre post-clásico siempre hay caras. Hoy Die Stronger está feliz, está contento, el primer plantel está trabajando y me imagino que ya pensando en lo que va a significar los compromisos de media semana como también el fin de semana, ¿no?
Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias, te mando un abrazo, bueno, felicitaciones a todo el estronguismo y te molestamos en cualquier otro momento. Claro que sí, Jorge. Le mando un abrazo, muchas bendiciones. Gracias. Juan Carlos Paz García, gran zaguero, estronguista a muerte, pese a que él se inició en Guavirá, pero bueno, hizo toda su carrera prácticamente en el Tigre. Y bueno, felicitaciones a todos los Tigres hoy, sin por esto ser peyorativos con Bolívar, que sigue siendo un gran equipo y que segurísimo va a pelear por el título hasta el último día. Y nos estamos yendo de La Guarida hasta mañana, 10:30, Aviala, los esperamos. Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Ahora es